Perdón, amados hermanos, había comenzado la predicación, pero una llamada me tumbó me sacó del aire. Pero ya yo hablé con quien me hizo llamada. Voy a comenzar de nuevo, es decir, la continuación de este mensaje. Gloria al Señor, que el domingo pasado, el domingo 14, pues trajimos el primer mensaje, porque el domingo 7 lo que trajimos fue la introducción. Entonces el mensaje lo comenzamos el día 14, y ahí quedamos donde el apóstol Pablo estaba preso. Habíamos hablado ya en las escrituras anteriores la mala fama, podemos decir, que tienen los concilios, porque allí todo ha sido negativo en todo lo que hemos visto, de lo que aconteció cuando el Señor estaba aquí en la tierra, lo que hicieron con el Señor Jesucristo, lo que hicieron con los apóstoles. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo, estando preso allí, él comenzó diciéndole a ellos: Padre, yo he vivido con limpia conciencia delante de Dios, haciendo lo que realmente es. Cuando él dijo esa palabra, el sumo sacerdote, alguien que estaba cerca de Pablo, lo mandó a que lo golpeara en la boca, y Pablo le dijo: yo te golpearé a ti, pared blanqueada. Entonces alguien le dijo: pero tú injurias al sumo sacerdote de Dios. Y Pablo pidió excusa y dice: ay, perdona, que yo no sabía que eres sumo sacerdote, porque escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo se disculpó. Pero ahora vamos a continuar en el día de hoy sobre lo que realmente el Espíritu nos hace saber, para que podamos entender eso de que nadie va a poder comprar ni vender el que no tenga la señal de esa bestia o el número de su nombre. Y dice que el número es de hombre, lo habla claramente, que ese número es hombres que le sirven a ella, que están al servicio de ella, de esa bestia infernal. Entonces aquí vemos en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, que el Señor termina diciendo en todo ello, en todos esos capítulos, a cada iglesia le dice: el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Así mismo también va a poder entender esto de qué es lo que no se va a poder comprar ni vender el que tenga espíritu para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso yo les pido paciencia, porque no voy a hacer los mensajes muy largos. Quiero hacer los mensajes lo más corto posible, aunque me coja 5 semanas, 6 semanas, porque me falta. Yo tengo todo preparado, pero los mensajes los voy a hacer muy cortos. Bendito sea el Señor. Aquí hay una pregunta. Es que para conocer estos 366 se necesita tener sabiduría y entendimiento. Claro que no. Pero para entender el significado de ellos sí hay que tener sabiduría y entendimiento. Porque después que un niño está en la escuela, que ya conoce de la aritmética, en el 3.º o 4.º curso, no sé, yo en el tiempo que yo estudié, ya yo en el 2.º curso, en una escuela rudimentaria, ya yo sabía sumar, dividir y multiplicar, pero ahora yo creo que las cosas no son así, no sé. El caso es, amados hermanos, gloria al Señor, que eso no hay que tener sabiduría para saber que 3 veces 6 son 666. Por eso el enemigo disfraza las cosas para entretener a la gente. La mayoría de los cristianos le tienen un terror al 666, y con el 666 metido junto con ellos. Bendito el nombre del Señor. La realidad. El Espíritu Santo, que es el autor de todas las escrituras, de todo lo que tengamos aquí por aprender y saber, y es el único que nos puede dar a entender las cosas, que nos puede revelar, para que podamos entender lo que realmente significa, qué es lo que no se va a poder comprar ni vender, qué es, y a quiénes son los que van a impedir que tú no compres ni vendas. Pero tienen que tener paciencia, porque eso no esta noche ya se acabó no, es por la palabra, poco a poco, que se puede ir entendiendo el hablar de Dios, como dice el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 15. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Para poder entender qué es lo que no se puede poder comprar ni vender, sino solamente lo que tienen la marca de la bestia o el número de su nombre. Según el Apocalipsis capítulo 13, 17, en el versículo 18 dice: he aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento podrá, al contar los números, alabado sea el nombre del Señor,
del nombre de ella. Porque es número de hombre. Dice muy claro que es número de hombre. Se da cuenta que esa enorme cantidad de hombres que conforman ese poder bestial que le impedirá comprar o vender a los que están en su dominio, a todo aquel, sea grande o sea pequeño. Es decir, puede ser una iglesia pequeñita como puede ser una iglesia de miles de miembros. Todas van a tener la misma regla de la bestia. No se les permitirá comprar ni vender a cierta persona. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a ver por qué y quiénes son. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente el que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre, que es número de hombres. Lo dice muy claro ahí, que es número de hombres. Entonces en el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, y debemos preguntarnos, y para saber el significado del 3 número 6, que se pronuncia 666, se necesita de sabiduría y entendimiento. Gloria al Señor. Yo creo que no. Pero para saber el significado de lo que está oculto detrás de ese 666, sí hay que pedirle al Señor, como dice él en Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, porque solamente el Espíritu Santo de Dios es que puede darnos a entender esto. Ya el Espíritu Santo ha comenzado a alertarnos de quienes debemos cuidarnos. El Señor Jesucristo comenzó inmediatamente a decirle, mire, guárdense de los concilios. Él no dijo de algunos concilios, él dijo de los concilios. Alabado sea el Señor. Esa fue la voz de alerta que el Señor le dio a sus hijos, a sus seguidores, para que no se dejen arrastrar de esa doctrina infernal. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. 3 números. Si hay que tener sabiduría y entendimiento de lo alto para saber estos 3 números, el significado. Si hay que tener sabiduría de lo alto, entendimiento, sabiduría y entendimiento de lo alto para poder saberlo. Porque termina diciendo, pues número de hombres. Es decir, el poder bestial, esa bestia está acompañada de muchos hombres que le siguen. Bendito sea el nombre, y le obedecen a ella. Y ella dice, mira, no me le venda ese, no me le compre. Y ellos obedecen. Bendito sea el Señor. Ahora veremos por las Escrituras que ese poder bestial no es una figura, sino un conglomerado de hombres que están al servicio de aquel que lo marcó. Y aunque digan servir al Dios verdadero, no es así. Porque Pablo dice que aquellos que se dicen ser apóstoles en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, que se dicen ser apóstoles, hay un montón que anda por ahí que se dicen apóstoles, dice Pablo que no, que esos son apóstoles del mismo diablo. Pablo lo dice allí clarito, que esos son apóstoles del mismo diablo. Porque la Nueva Jerusalén trae 12 puertas y en cada puerta 3 puertas en un lado, 3 en el otro, y 3 en el otro, y 3 en el otro. En el oriente, en el poniente, en el sur y en el norte. Tiene 3 puertas y ahí están los nombres de los apóstoles del Cordero. Por lo cual no hay ya cupo para ningún otro apóstol. Y yo siempre he dicho, amados hermanos, que si el ministerio apostólico hubiera continuado, no habían 2 que tuvieran más mérito para que Pablo lo nombrara, como hizo el Señor con Elías en el primer pacto, que le dijo, unge a Eliseo en lugar tuyo. ¿Y qué fue lo que fue de ahí Eliseo? Un profeta. Entonces, ¿quién tenía más mérito para que Pablo le dijera, mira Timoteo, tú vas a quedar como apóstol en lugar mío, o Tito? Hermano, no, es que no hay más cupo ahí. Bendito sea el Señor, está completo el número. Todo lo que se dice que son apóstoles de Satanás. Bendito. En Apocalipsis también 2 dice, Señor, tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Bendito el nombre del Señor. Ahora veremos por las Escrituras algunos versículos que nos hablarán de eso, que son miembros de ese número de hombres que están al servicio de la bestia satánica. Pues allí en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 18, dice que el número de esa bestia es número de hombres. Alabado sea el Señor. Y sea grande o sea pequeño, tiene que estar sujeto a ella, a su regla. Pero grande no es de tamaño, de estatura, no, es grande en número, en número de cantidad de miembros.
tienen todo que seguir la misma regla. Veamos algunas escrituras que nos mostrarán a hombres al servicio de ese poder bestial. Job capítulo 14, versículos 7 al 10. Vamos a ver los versículos 7 al 9 de corrido y dejamos el 10 para último. Estos serán los que no se dejaron arrastrar del poder de esa bestia, sino que se mantuvieron fieles a la palabra de su Dios y único Señor. Versículos 7 al 9. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda esperanza de ese árbol que fue cortado, porque retoñará aún, y su renuevo no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, convertido en polvo ese cuerpo, al percibir el agua de la vida, que es Jesucristo, manantial de agua de vida, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Versículo 10. Ahora veamos lo que dice del hombre que está al servicio del poder bestial, que contradicen todas las cosas que el Señor Jesucristo dice, como eso fue lo que Satanás hizo, contradecir lo que el Señor decía. El Señor dijo que no a Eva, que no comen de ese árbol porque morirían. Satanás le dijo, no Señor, no van a morir nada, sino que serán igual a Dios. Lo que quiso ser Él en el cielo se lo inyectó a Eva. Ser igual a Dios, nadie es igual a nadie. Esa igualdad que usted ve que se propaga tanto en el mundo, que las mujeres quieren ser de la igualdad con los hombres, eso no, en el poder de la bestia sí, pero en el poder de Dios no. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, aquellos que han establecido en su doctrina, alabado sea el Señor, la doctrina de ellos, que hacen lo que les da la gana, cambian las cosas. Dios dice una cosa que no, ellos dicen que sí. De esto, el Señor dice en el versículo 10 de Job 14, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? No existirá, porque el Señor dice que lo va a convertir en ceniza, lo va a quemar, porque la gente cree que el infierno es un lugar porque la gente tenga ahí quemándose por siglos y siglos y siglos. No, el Dios no es tan cruel, hermano. El Dios nuestro no es un Dios cruel. Él lo va a destruir y lo va a convertir en ceniza. Satanás es el primero. Y el que no lo sabe, búsquese a Ezequiel capítulo 28, donde fue creado él con tamboril y toda esa cosa, y fue puesto en un lugar, en un santuario, como jefe de los querubines. Querubín protector le llamaba el Señor. Pero cuando él profanó su santuario, se lo dice el Señor. ¿Sabe lo que dice el versículo 18 y 19? ¿Sabe lo que dice allí? Que el Señor lo convertirá en ceniza para que todo el mundo lo pise y vea que ya no hay diablo. Lo destruirá y lo convertirá en ceniza. Y en el Salmo 37 habla de destrucción. Allí no se habla de gente quemándose fuego y fuego, no. Allí dice, cuando sean destruidos los pecadores, en el Salmo 37. No tengo el versículo, no recuerdo cuál es, pero búscalo, usted lo va a encontrar. En el Salmo 37 dice, cuando sean destruidos los pecadores, tú lo vas a ver, porque todo aquello que te hicieron daño, y el Señor te dijo, déjamelo a mí, mía es la venganza, no te vengas tú, amado mío, déjame eso a mí. Allí dice el Señor que va a llamar a ese, cuando vaya a destruir a ese que le hizo la vida imposible. Ven para que lo vea, para que tú veas que no va a existir. Tú sí vas a estar conmigo para la eternidad, como miembro de mi cuerpo, del cuerpo de mi Hijo amado, Jesucristo. Dice, cuando sean destruidos los pecadores, tú lo verás. Y en el Salmo 37 habla como en 2 o 3 versículos más de destrucción. Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos a ver, amados hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Alabado sea el Señor. Lo vamos a traer en 2 porciones. La primera del 1 al 6, la segunda del 7 al 12. Aleluya. Gloria al Señor. Primera porción, 1 al 6. Dice Pablo, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, como si fuéramos nosotros que habíamos dado esa orden. No, hermano, alabado sea el Señor,
los apóstoles de Cristo, le escribieron a estos hermanos para que no se dejen engañar con mentiras inventadas, diciendo, alabado sea el Señor, cosas, aleluya, de que el día del Señor está cerca y que vendrá y que mañana vendrá, y que hay muchos que ponen fecha y el día y la hora no lo sabe nadie. Aleluya. Muchos han quedado mal, que han dicho que está el día que viene el Señor y se han quedado con la cara larga, porque dice que ni los ángeles del cielo saben ese día. Aleluya. Nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así no que están muchos hoy, hermano, pero muchos están esperando, hermano, como el anticristo. Da pena tantos minitos grandes que se creen grandes, que todavía le están enseñando a los seguidores del Señor que el anticristo viene y que cuando el anticristo venga. Hermano, el anticristo no es una figura, el anticristo es un sistema que ya estaba establecido, hermano. ¿Sabe quién yo le creo? Juan. Yo no le creo a estos apóstoles de este tiempo. Al apóstol Juan sí, porque el apóstol Juan dice en su primera epístola, en el capítulo 2, búsquelo allí, que allí dice el anticristo, ese título. Dice, en cuanto, amados hermanos, de que el anticristo viene, ya han surgido muchos anticristos, dijo Juan en ese tiempo. Ya han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros. La palabra de nosotros es ministerio apostólico, para que lo entiendan. Cuando dice los apóstoles decían vosotros, se estaba refiriendo al pueblo, a la iglesia. Pero cuando decía nosotros, cuando Pablo decía nosotros, se estaba refiriendo a los demás apóstoles. O cuando Pedro decía nosotros, también se estaba refiriendo a los demás apóstoles. Alabado sea el Señor. Entonces, allí Juan dice, alabado sea el Señor. Salieron de nosotros, sí, estaban ahí en la iglesia, pero se apartaron a hablar lo que les da la gana, buscando prebenda, buscando grandeza, buscando estar elevado en las estrellas. Pero el Señor dice que las estrellas caerán del cielo, pero no son esos planetas tierra, no. Son aquellos que se han ellos mismos sublimado y se han elevado a la altura. De ahí te derribaré, dice el Señor. De ahí te derribaré. Aunque te encumbre como el águila es el ave que más alto vuela. Y allí ponga tu morada, de ahí te derribaré, dice el Señor. Alabado el nombre del Señor. Entonces él se sienta allí como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así no es que están muchos hoy, haciéndose pasar por Dios. Son dioses. Lo que ellos dicen es lo que va. Alabado el nombre del Señor. La voz de los pequeños no se oye allí, la voz de los grandes nada más. Se hacen pasar por Dios, cambiando la palabra de Dios, estableciendo en la iglesia que ellos dicen que es de Jesucristo, lo que les da la gana. El Señor dice que no se puede hacer esto, ellos dicen que sí. El Señor puso unas reglas para bautizar a los creyentes, ellos tienen otras reglas. Ellos tienen que ver los frutos ellos. Mientras que allí en la Escritura hay mucha evidencia donde realmente, tan pronto un creyente cree y pide él el bautismo, no el ministro que te dice, ven para bautizar, no, pero si lo pide hay que bautizarlo. Vemos el caso, yo me he cansado de hablar de esto, hermano, del caso de Felipe y el eunuco. El caso de cuando Pedro fue de Cornelio, inmediatamente lo bautizó todito en el instante. ¿Puede alguno impedir eso, Pedro allí? Allí fue el eunuco que dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y sabe lo que le contestó Felipe? Si tú crees bien puede, y lo bautizó en el instante. Él no le dijo, van allá a Jerusalén para que aquellos grandes lo adoctrinen, y si tú das fruto te bautizan. Ahora, si tú tienes pareja, tú te casaste con ella, porque si no te casaste con ella no te puedes bautizar tampoco. ¿Dónde dice la Escritura eso? Cuando dice la Escritura en 1 Corintios que si alguien viene al Señor, si es varón, y la mujer no viene al Señor, no la abandone, porque ¿qué sabe tu marido si quizás abrazaba a tu mujer? O viceversa, si la mujer la que viene al Señor, el marido no. Pero ¿sabe cómo le dicen los líderes, los grandotes de ahora, que están en fornicación? Ahora yo le pregunto, ¿de una fornicación puede salir un santo? Y allí dice la palabra de Dios, la que tiene autoridad para hablar, que con uno de los dos, sea creyente, o el marido creyente, o la mujer creyente, los hijos son santos, mientras que de otra manera fueran inmundos. Cuando estaban los dos con beso, los hijos que daban son hijos inmundos. Pero por uno de los dos ser creyente, dice allí en 1 Corintios capítulo 7, alabado sea el nombre del Señor,
Lo puede buscar eso de versículo 12 en adelante. Vuestros hijos serán santos, mientras que antes eran inmundos. Con solamente con uno de los dos, vuestros hijos serán santos. Y yo les pregunto a estos que dicen que están en fornicación, si no están casados. Y en fornicación puede salir un santo. Pero otra cosa, lo más triste del caso, y con esto voy a terminar, porque no quiero hacer estos mensajes muy largos. No, hermano. Hermano, lo más triste del caso es, gloria al Señor, que ellos hacen casar esa hermana con ese incrédulo, o ese incrédulo con esa hermana, o viceversa. Y desde que el juez civil los casa ya están santificados, ya lo bautizan. El juez civil los santificó, que a lo mejor ni creen en Dios. Entonces lo bautizan. Mire qué ceguera, como esa bestia infernal que salió de la tierra le ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y muchos creen que son esos que andan por ahí inconversos. No. Y le llaman impíos a ese inconverso, mientras que el Señor dice que los impíos están en su casa. Jeremías capítulo 5. Que en su casa que están los impíos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, entonces lo hacen casar. Después el hombre que era inconverso espanta la mula y se busca otra mujer. Y la pobre hermana se queda ahí. No se puede casar con un hermano, con un buen hermano, porque está ese pastor insensato lo amarró en un matrimonio para bautizarlo, o viceversa. Bien sea la mujer que se le va al Hijo de Dios y se queda ahí, no puede casarse con una hermana porque ese pastor insensato lo casó para bautizarlo. ¿Dónde dice la Biblia eso? No vemos las evidencias. Pedro, aquí termino, cuando Pedro bautizó el día del Pentecostés, que es el día del Espíritu Santo, Pedro ese día bautizó 3,000. Ahora, después de bautizado, le dijo, venían entonces a recibir la doctrina, porque eso es lo que dice, al que creyera y fuera bautizado. Y después dice, enseñándole. Esa enseñanza no termina nunca, hermano. Yo tengo 61 años ya que vine a los caminos del Señor, y tengo más de 30 en el pastorado, y estoy aprendiendo todavía. Porque dice en 1 Corintios que el que cree que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo. Bendición y paz, hermano, porque no quiero estos mensajes muy largos. El próximo domingo 28, este es el mensaje de hoy, domingo 21 de agosto. Ahora el domingo próximo 28 continuaremos hablando de esto. Tengan mucha paciencia, que el que quiera entender lo va a entender, y el que no va a entender, el que escuche todo lo que yo le predique, no lo va a entender. Pero yo espero que el Señor, todos aquellos que quieran conocer la verdad de Dios, que lo que le interese sea conocer la verdad de Dios para adorar a ese Dios, el único Dios verdadero, no para exaltar a ningún hombre, ningún pastor, llámese pastor Leo, llámese como se llame. La gloria de Dios. Bendición y paz, amados hermanos. Hasta el próximo domingo 28, que seguiremos con estos mensajes, con esta serie de mensajes. Amén.